O império da Panini está em grave perigo. Desde seu primeiro álbum mundialista em 1970, a empresa italiana se transformou em sinônimo da Copa do Mundo, enquanto aquela edição inaugural chegava a poucos territórios e era preciso adicionar cola manualmente nas figurinhas. Hoje são oferecidas em 150 países e imprimem mais de 10 milhões de pacotes por dia. A razão é simples. Ali termina o acordo com a FIFA para ser o fornecedor oficial do álbum de figurinhas, e já há outra organização que tomou o lugar desde então. Com essa mudança, a Panini sofrerá o maior golpe de sua história. Enquanto em 2017 faturaram 536 milhões, no ano seguinte, graças à Rússia 2018, superaram a barreira de 1 bilhão, duplicando assim a marca anterior. A Copa do Mundo é, sem dúvida, seu produto estrela. Para entender como construíram este império e quais poderiam ser os efeitos futuros em caso de perdê-lo, precisamos viajar a Corso Duomo, no centro de Modena, Itália. Lá, no início dos anos 50, os irmãos Giuseppe e Benito Panini tinham uma pequena banca de jornais, ou quiosque, como era chamada em alguns lugares. Naquela época, produzir figurinhas não estava nos planos de nenhum deles. O foco estava exclusivamente na divulgação de notícias em papel. Tal era assim que em 1954 fundaram a companhia Fratelli Panini Distribuzione Giornali para desenvolver uma rede logística que lhes permitisse expandir-se por toda a região de Emília-Romagna. O mercado de cromos ou figurinhas em seu país pertencia a outras empresas como Elá, Bavi, Lampo e Nanina. Todas elas ofereciam as figurinhas de forma individual. Não existia a noção de envelope e isso é crucial para o que veremos em alguns momentos. Do outro lado do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos, era a Topps quem dominava com a proposta dos cartões colecionáveis de beisebol. Ao contrário das figurinhas, essas cartas não eram coladas em um álbum e tinham mais um caráter de coleção. Os irmãos Panini, como qualquer distribuidor, além de revistas e jornais, também comercializavam esses outros produtos e, portanto, tinham uma noção bastante clara do interesse que geravam. Como rapidamente perceberam que as figurinhas eram das mais procuradas, decidiram dar seu primeiro passo como produtores das mesmas. Embora aqueles primeiros passos não tivessem nada a ver com o futebol, de fato, também não teve nada a ver com o esporte em geral. Giuseppe tinha a ideia de fabricar, ouçam bem, cartões de flores. Como era de se esperar, o projeto não prosperou e as figurinhas ficaram em segundo plano, muito provavelmente encaixotadas em algum canto do depósito. Mas poucos anos mais tarde, em 1960, sim, chegaria seu grande golpe de sorte. Aconteceu que Nanina tinha ficado com um lote de figurinhas que não tinha conseguido vender e estava praticamente as dando de graça. Tratava-se nada mais nada menos de uma coleção do campeonato italiano de futebol. Os irmãos Panini, dispostos a fazer uma segunda tentativa, algo muito importante para que muitas coisas acabem funcionando, adquiriram-no, embora tenham dado uma reviravolta que depois seria fundamental. Em vez de oferecê-las individualmente, o que fizeram foi juntá-las de 2 em 2, colocá-las em envelopes e fazer com que as pessoas não soubessem quais receberiam. Dessa forma, incorporaram uma variável que é fundamental até hoje: o acaso. Essa adrenalina de descobrir quais jogadores estarão dentro do envelope é parte fundamental do processo de completar o álbum. Imaginem o que seria se hoje pudéssemos continuar comprando-as da maneira individual, não teria graça nenhuma. Essa pequena modificação obviamente foi um antes e um depois para a companhia. Não só esgotaram esse lote, mas acabaram vendendo 3 milhões de pacotes no primeiro ano. Com o jornal de segunda-feira, todos podemos nos perguntar por que ninguém pensou nisso antes. E desde esse momento, a dinâmica realmente se replicou em muitos lugares, como pode ser o caso dos esportes, com a modalidade Ultimate Team ou até mesmo com produtos como a Bubu, que analisamos neste vídeo do nosso outro canal. A partir daí, o caminho estava mais do que claro para os italianos: abandonar os jornais e apostar tudo nas figurinhas. E foi a decisão certa. Para fabricar e vender sua própria coleção, e não mais a de Nanina, em 1961, Giuseppe fundou a Panini. Nesse mesmo ano, lançaram seu primeiro álbum, o Calciatori 1961 a 1962. Este incluía os futebolistas da Série A e tinha como capa o ex-jogador do Milan, Nils Lidholm, vencedor de uma medalha de ouro em Londres 1948 e vice-campeão do mundo em 1958. Este álbum se tornou tão icônico que, se acessarem a página de revenda, encontrarão que o preço atual gira entre 4.000 e 6.000 dólares. Uma verdadeira loucura. Nesse sentido, para que estejamos dispostos a comprar, é fundamental que o site gere confiança. E menciono isso porque é um problema que não só afeta a venda de figurinhas, mas qualquer organização. Se a plataforma parece precária ou é difícil de navegar, a segurança do cliente é destruída. O problema é que criar um site profissional ainda parece algo complicado e com muitos passos técnicos. Por sorte, existe a solução e chega pelas mãos da Odoo, o patrocinador deste vídeo. Odoo é um sistema que reúne todas as áreas da sua empresa em um único lugar através de diferentes aplicativos. Um dos mais úteis é, sem dúvida, o criador de sites. Com ele, qualquer um de nós pode projetar uma página em questão de minutos graças à sua funcionalidade de arrastar e soltar. Simplesmente arrastem blocos prontos para usar e vão construindo seu site sem necessidade de programar uma linha de código. Além disso, se sua marca já tem uma identidade definida, Odoo aprende com ela e ajusta automaticamente a paleta de cores, a tipografia e os estilos de toda a
la web para que quede prolijo y profesional desde el minuto 1. Finalmente, la web se integra en tiempo real con las demás aplicaciones de Odoo, como pueden ser la de ventas, inventario y CRM, para generar así una experiencia todavía más fluida. Lo mejor de todo es que la primera aplicación que elijan es totalmente gratuita, de por vida y sin límite de usuarios. Por lo que, si quieren comenzar ahora mismo a construir su web, ingresen al link de la descripción o también pueden hacerlo escaneando este QR y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Muchas gracias Odoo por ser el sponsor de este video. Volviendo a Panini, lo cierto es que su éxito no es tan simple como simplemente imprimir estampitas con las fotos de los jugadores y salir a venderlas. O bueno, un poco es así, pero necesitan algo que, de no conseguirlo, todo se cae a pedazos: los derechos de imagen. Sin ellos tienen absolutamente prohibido utilizar los logos oficiales y la cara de los jugadores. Por lo que, antes de lanzarse a producir aquella primera edición del torneo italiano, tuvieron que acordar justamente con el torneo. Y menciono esto específicamente porque obviamente está directamente relacionado con los problemas que están teniendo hoy en día. Luego de dar aquel paso en los años 60, la realidad es que aquellos años siguientes fueron un éxito. De los 3 millones de sobres vendidos bajo la colección de Nanina, la empresa pasó a comercializar 15 millones a través de su propia fabricación y en el segundo año estuvo cerca de duplicar esa cifra, alcanzando los 29 millones. ¿Lo digo o no lo digo? Porque la verdad que creció prácticamente el doble. Una verdadera locura. Eso sí, el increíble crecimiento de Panini no se limitaba únicamente a haber descubierto esto del factor sorpresa en los sobres. Sus producciones tenían ventajas concretas sobre una competencia que con el tiempo fue desapareciendo. Fotografías de alta calidad de todos los equipos de la Serie A y divisiones inferiores, biografías precisas de los jugadores y segmentos especiales como fue el dedicado a los futbolistas del Torino que lastimosamente fallecieron en un accidente aéreo. A ello también se le sumó un proceso de producción que fue evolucionando constantemente. En sus inicios, las figuritas se imprimían, se cortaban y se mezclaban con una pala. Sí, con una pala como las que podríamos utilizar para cavar un pozo en el patio de la casa. Luego pasaron a revolverlas con una mantequera de las que se utilizan para fabricar mantequilla o queso. Hasta que, finalmente, en 1963, Umberto Panini, uno de los hermanos que se unió al proyecto junto a Franco, inventó la máquina Fifimatic. Esta mezcla las estampitas automáticamente para evitar los duplicados y luego las empaqueta en sobres, permitiéndole a la empresa alcanzar una producción de gran escala. Curiosamente, la Fifimatic sigue vigente hasta el día de hoy y es con ella que imprimen cerca de 11 millones de sobres a diario en su fábrica de Módena. Aunque lo cierto es que en los 60, más allá de la capacidad de producción y la evolución que tenían en cuanto a la forma de hacer el proceso, seguían teniendo un inconveniente muy claro para su expansión: la limitación al territorio y al torneo italiano. Por más que pudieran fabricar cientos de millones de estampitas, muy pocas personas fuera de Italia estarían interesadas en gastar un dineral para completar el álbum de la Serie A. Necesitaban un torneo que fuera global. Y qué mejor que la mismísima Copa del Mundo. Fue así que, de cara a México 1970, la compañía italiana le pagó a la FIFA $1000 para hacerse con las licencias del certamen. Sí, $1000, no $1000 millones. $1000. El acuerdo le permitía a Panini usar toda la simbología oficial del torneo: mascota, estadios, nombre y logotipo de la FIFA. Aunque también es cierto que para poner los escudos y jugadores de las selecciones, la compañía tenía que ir a acordar específicamente con cada uno de los equipos. Finalmente, Panini hizo la tarea correspondiente y el primer álbum oficial de figuritas de un mundial vio la luz. Esta es, de hecho, una de las colecciones más preciadas de la historia. En 2017 se vendió un ejemplar completo firmado 2 veces por Pelé por la módica suma de $13.000. Para quienes se preguntan por qué Pelé firmó 2 veces ese álbum, lo hizo una vez en la portada y otra en su propia figurita. De todas maneras, aquella edición estaba muy lejos de parecerse a la que conocemos hoy en día. Mientras que esa contaba con 50 páginas y 288 figuritas, la de este mundial lo hace con 112 páginas y 980 láminas. Y las diferencias no se limitan al tamaño. Hubo otros 3 aspectos que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y se volvieron claves para su reconocimiento: la manera de pegar las estampitas, la cantidad de futbolistas por selección y las cartas especiales. Respecto al primero, la empresa fue pionera en el concepto de la figurita autoadhesiva, es decir, que la persona no tuviera que añadirle pegamento para unirlas al álbum. Esa innovación se implementó a partir de la temporada 72-73 del Calciatori y en cuanto al mundial se vio reflejada recién en Alemania 1974. En cuanto a la cantidad de jugadores, la diferencia también es notable. Mientras que los álbums actuales incluyen 18 espacios por selección, en México 1970 solamente la Unión Soviética, Italia, Brasil, Inglaterra, Alemania y el propio México tenían 11 plazas. Los demás conjuntos recibían apenas 11. La razón, además de que más espacios implica vender más sobres, tenía que ver con la dificultad que había en aquel
aquella época para contactar a las selecciones y saber quiénes serían los futbolistas que participarían del evento, proceso que de hecho hoy en día sigue siendo un desafío. Fabrizio Melegari, director editorial del grupo Panini, explicaba que conseguir las fotos del equipo y verificar que los escudos sean correctos es un proceso que debe realizarse mucho tiempo antes del Mundial, y ni que hablar de que las alineaciones deben quedar definidas considerablemente antes de que los cuerpos técnicos publiquen justamente la lista oficial final. Por eso la compañía pasa mucho tiempo analizando estadísticas, hablando con las propias federaciones y hasta incluso con periodistas para minimizar el riesgo de poner a un jugador que luego no forme parte del evento. Y lo cierto es que aún así el éxito no está garantizado. Si no, miremos lo que sucedió con el fenómeno Ronaldo. A los 17 años fue convocado para el Mundial de 1994, pero no apareció en el álbum de esa edición. Visto lo que luego sucedería, a Panini le hubiese encantado tenerlo allí. Pasando al tercer elemento, el de las cartas adicionales, estas se solían testear en el Calciatori porque ese era el producto ideal para experimentar y luego aquello que funcionaba pasarlo a lo del Mundial. Allí se llegaron a incluir a entrenadores, presidentes, mapas, reglas de juego e incluso pegatinas de los árbitros. Como sabrán, ninguna de esas pruebas luego terminó yendo al álbum de la Copa del Mundo. Lo que sí se incluyó en diversas ocasiones fueron estadios, carteles de las competencias, segmentos especiales en honor a ediciones anteriores y, quizás la más importante, las famosas insignias brillantes que aparecieron a partir de España en 1982. Así, a través de todas las cosas que fuimos viendo en los últimos minutos, Panini construyó efectivamente un imperio alrededor del Mundial. Francisco Poch, encargado de marketing en Panini México, lo resumió con claridad. Si bien Panini produjo impresiones para el calcio, fue el Mundial de 1970 el que dio a conocer la marca y el producto a nivel internacional, donde tuvo una gran aceptación y sentó las bases para los años siguientes. Viendo lo bien que marchaba la asociación con la FIFA, la empresa rápidamente se expandió y se asoció con las competencias continentales e incluso con las propias ligas. En 1977 entraron al mercado británico con su ejemplar del fútbol inglés y también lanzaron el álbum Eurofútbol 77, una de las primeras colecciones internacionales dedicadas al fútbol europeo de clubes y selecciones. En 1980 llegó la edición inaugural de la Eurocopa de la UEFA. En los años 90 ingresaron al fútbol brasileño, luego incorporaron la Champions League y en 2001 la Liga Española. Durante ese periodo incluso sumaron a la Copa América y a la Copa Libertadores. Ni hablar de que se expandieron más allá del fútbol involucrando dibujos animados, cómics, películas y series de televisión. De hecho, en Estados Unidos pasaron a ser toda una revelación cuando, a partir de 2009, incursionaron en la NFL y la NBA. Panini era, sin lugar a dudas, la empresa número 1 en el mundo en lo que respecta a álbum de figuritas. Si un torneo quería tener su edición, la única alternativa real y de calidad eran los italianos. En ese sentido, los últimos años, en particular la última década, ha sido increíblemente próspera para la compañía. En 2014, cuando se celebró el Mundial de Brasil, la facturación fue de 758 millones de euros. Luego, con Rusia 2018, la cifra volvió a escalar a 1.140 millones, superando ampliamente lo ocurrido en la Copa del Mundo anterior. Mencionamos los datos en campañas mundialistas porque son claramente los que generan picos de venta y por lo tanto tenemos que comparar esos entre sí y no con un año en el que no hubo competencia internacional. Finalmente, la edición de Qatar 2022 los llevó a romper la barrera de los 2.000 millones de euros. Y si nos guiamos por la tendencia, esta edición de 2026, con la colección más grande de la historia, está preparada para romper absolutamente todos los récords. Pero entonces, si todo marcha tan bien y dijimos que son los números 1 y que nadie puede competir con ellos, ¿por qué dijimos que su imperio puede caerse a pedazos? Esencialmente porque está en riesgo un factor que mencionamos varias veces a lo largo del video: los derechos de imagen. Para poder producir el álbum con información oficial y no tener que poner nombres genéricos como le sucedió al videojuego PES con Manchester United poniéndole Man Red, por ejemplo, ese acuerdo con la FIFA es de vital importancia. Y si bien en 2023 renovaron el acuerdo hasta 2030, en lo que se cree fue la mayor inversión que hizo Panini alguna vez en su historia, hoy hay alguien que le ha arrebatado su lugar. Se trata de la ya mencionada Topps. Como dijimos, Topps se introdujo al mercado del coleccionismo deportivo en Estados Unidos a través de las cartas coleccionables de béisbol. Durante muchísimo tiempo su foco estuvo puesto exclusivamente allí y no le interesó en absoluto los álbums de figuritas, por lo que no representaban una amenaza para Panini, hasta que llegó 1994. Aquel año, la empresa italiana perdió su primera batalla, la Premier League. Las estampitas de este torneo dejarían de ser producidas por Panini para pasar a manos de Topps. Luego, en 2008 se sumó la Bundesliga, en 2012 la MLS y en 2015 se quedó con la Champions League. Y esto fue solo el principio. La cosa se puso realmente preocupante cuando apareció un tercer jugador inesperado:
Fanatics, una empresa que hasta ese momento no tenía nada que ver ni con las figuritas ni con las tarjetas coleccionables. Su negocio se centraba en la fabricación y venta de artículos deportivos como camisetas, gorras y otros accesorios. Pero en 2021 negoció en secreto los derechos exclusivos para las tarjetas coleccionables de la MLB, quitándole el negocio a Topps. A la par de eso, llevó a cabo la misma maniobra tanto con la NBA como con la NFL, afectando ahora a Panini, que era justamente quien tenía los acuerdos con dichas ligas. Lo curioso es que al momento de hacer esa maniobra, Fanatics no tenía ninguna planta de producción ni se sabía cómo iban a cubrir la demanda de esos nuevos acuerdos que había firmado. Hasta que en 2022 llegó la última parte de su plan, la compra de la propia Topps por aproximadamente $500 millones. Con dicha adquisición, no solo resolvió su inexperiencia en el sector, obteniendo toda la red de producción y distribución de la compañía neoyorquina, sino que también se adentró de lleno en el fútbol gracias a los acuerdos que mencionamos previamente. David Liner, presidente de la división de coleccionismo de Fanatics, ya anunciaba cuál sería su camino. El fútbol es el deporte más popular a nivel mundial y nos hemos centrado en nuestra expansión global. Y vaya si cumplieron. Ese mismo año anunciaron el acuerdo con la UEFA para cubrir los torneos continentales a nivel de clubes y, quizás lo más importante, le arrebataron a Panini la exclusividad de las competiciones de selecciones que había conquistado en los años 70. La Eurocopa masculina, la femenina y la Nations League todas pasaron a Fanatics hasta 2028. Otro de los golpes llegaría en 2024 con la pérdida de la Premier League. Y finalmente el knockout definitivo lo sufriría con la salida de su producto estrella, la Copa del Mundo. A partir de 2031, Fanatics, a través de Topps, tendrá la licencia exclusiva para producir tarjetas coleccionables, juegos de cartas, figuritas y por supuesto la edición del álbum del Mundial 2034. Fanatics atacó a Panini por todos los frentes posibles y obviamente esta no iba a quedarse de brazos cruzados. En agosto de 2023 inició un juicio frente a la compañía estadounidense por presuntas prácticas monopólicas. Según el documento, Fanatics negoció los acuerdos de la NBA y la NFL en secreto sin darle a Panini la oportunidad de competir, enterándose la empresa italiana por los medios de comunicación. Además, la acusa de firmar contratos exclusivos de autógrafos con estrellas de ambas ligas, bloqueando el acceso a ellos mientras que Panini aún conservaba las licencias de los mismos. Su defensa fue incluso más allá de los tribunales, dado que Panini aún conservaba los derechos de equipos y jugadores en Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia. No solo sacó un álbum alternativo al de Fanatics para la Eurocopa 2024, sino que impidió que esta compañía pudiera incluir a las grandes estrellas en su edición oficial de la UEFA. Esa es la razón por la que faltaron futbolistas como Phil Foden, Bukayo Saka, Kylian Mbappé o Toni Kroos. Al mismo tiempo, los países mencionados aparecieron con uniformes genéricos y sin logos oficiales. ¿Se imaginan pagar por el álbum oficial de la Eurocopa y que no aparezcan las figuras de su selección? Con todo esto, el mercado de las estampitas, que se cree que llegará a valer $4.660 millones de cara a 2029, está al rojo vivo. Panini claramente ya no es el dominante absoluto, y aunque la empresa italiana se aseguró de la Copa del Mundo como la estrella de la corona hasta 2030, lo cierto es que a partir de 2031 eso ya pasará a manos de Fanatics, y la compañía estadounidense ciertamente no tendrá que esperar hasta el Mundial 2034 para hacer uso de esos derechos. En este sentido, es interesante notar que Fanatics sí tiene un acuerdo para la FIFA para el Mundial de 2026. No es el de las figuritas, pero sí como la licenciataria oficial de los productos de merchandising en todas las sedes del torneo, con lo cual el contrato que se anunció ahora para el álbum tampoco es algo que haya salido de la nada, se veía venir. Así, el futuro de Panini se encuentra lleno de incertidumbre, en un punto la misma que tenemos todos nosotros cuando abrimos sus sobres. Los italianos efectivamente son conscientes de que 2030 será su último año de una gran facturación y que a partir de allí tendrán